Pues buenas noches, mis queridos amigos. Gracias a Dios seguimos vivos y ya nos estamos llegando a esta parte clímax de la enseñanza y que pues la idea es que podamos llegar a una conclusión. Bueno, la conclusión es personal y va a estar muy interesante la información que vamos a compartir y empecemos porque el tiempo es oro. Bien, el rescate, que es la clase número 4, déjenme hacerlo más. Ahí está. Clase número 4, la utopía del gran escape, y que hemos estado hablando precisamente de este gran personaje, una leyenda de precisamente, a ver, sus micrófonos. Ahí está. El objetivo de esta primera parte que vamos a ver, de la clase número 4, hay dos partes. Vamos a conocer la historia de los Chazo. Ya vimos a los Ixos y a Pirú en la época de Ramsés, ¿sí? Ramsés II. La clase anterior estuvimos analizando sobre los faraones que estaban en esos tiempos. Y pues bueno, ya llegamos a ciertas conclusiones. Vemos aquí la bibliografía, introducción al Antiguo Testamento. Por cierto, en el grupo de Telegram he estado agregando libros que estamos usando y eso, pero se lo estamos compartiendo a todo el grupo para que ahí quede guardado como una pequeña biblioteca que vamos a hacer ahí. Y ahí pueden bajar los libros. La Biblia sin mito, Eduardo Arens, muy buen libro. La Biblia del Peregrino 1 y 2, también lo recomiendo. Ahí los voy a subir, fíjense que no he subido esos libros a Telegram. La Biblia desenterrada de Israel Finkelstein y El crecimiento fértil y la Biblia de Joaquín González Echagaray. Muy buenos ejemplares estos libros para estudiar. Pues bueno, vemos ahí la base de la columna del templo Amun-Re en Nubia. Vamos a empezar a ver algunas cuestiones de información y vamos a irlas conectando en nuestra clase de hoy. ¿Sí? De Amun-Re en Nubia, la columna del templo. Bueno, y esto se conoce como el tetragramatón. Lo que estamos viendo aquí se conoce como el tetragramatón a las 4 letras que el hebreo conforman, ¿sí? El nombre de Dios o de Yahvé, Yahweh, como algunos lo mencionan. Más allá de los manuscritos bíblicos, estos caracteres aparecen desde tiempos tempranos, como por ejemplo en la estela de Diván, o mejor conocida como la Moabita, que esto fue en el año 860 antes de la era cristiana. Ahora, los Chazu, que así se llaman ese grupo de personas, esa tribu, los Chazu, no lo olvidemos, ya recuerde que les voy a dar estos apuntes. Los Chazu era la dicción con los que egipcios designaban a los beduinos o grupos de tribus que habitaban en el oriente de su frontera, ¿sí? Lo que abarcaba precisamente el sur de Palestina, Transjordania, ¿sí? Y el Sinaí, todo ese territorio, todas esas personas así les llamaban los Chazus. Algunos piensan que llegaban hasta el norte de Siria. Entonces, el grupo Chazu, vamos a ver aquí un mapa, ¿sí? Para que podamos tener pues una idea de lo que estamos hablando, ¿sí? Y ahí vemos ahí la de Goshen, esas líneas rojas que se van moviendo y luego suben otra vez. Vemos precisamente aquí, no sé si ven mi mouse, pero todo esto son la zona donde se movían los Chazu. De hecho, por esta zona había una ciudad que tenían las 3 letras del tetragramatón del Yud Het Bat Hei y que llamaban esa ciudad Yahu, que tiene que ver con el nombre de Yahvé, Yahweh, el Yud Het Bat Hei. Por eso ustedes escuchan algunos profetas, sobre todo los de Judá, que se llaman Yosillahu, ¿sí? Josías. O sea, todos los que terminan en Ías es Yahu y tiene que ver con ese Dios, el Dios de esa zona. Ahora, en la lista hay uno que se traduce en diversas maneras, por ejemplo, las 3 letras, la YHW es Yahu de la tierra de los Chazu,
Chazu de Yahu, ¿sí? Yahu es el nombre del dios de esa zona. Había un campamento o templo en honor, ¿sí?, a este dios llamado Yahu, que estaba en Seir. Seir, pues, es en la zona de Edom. Ahora, la lista de Soleb y Amará, estamos hablando de Nubia, en la parte de Nubia, al final del siglo XV, antes de la era cristiana, en la dinastía 17 y 18, muestra asentamientos de los Chazus, que estaba situada al sur de Transjordania, en las llanuras de Moab, al norte de Edom. Entonces, pues podemos ver toda esa información, como les dije, aquí con mi mouse, espero se vea, toda esta zona estaban, pues ahora sí que era Edom y estaba Monte Seir y Oreb y todos esos lugares, y está los Chazus y el dios que adoraban era Yahu. Por eso, ya les repito, los profetas, todos los que terminan en Ías, tienen que ser con el honor al dios Yahu. Bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. Dice, hay un grupo identificado como la tierra de los Chazus, que es Seir, que tiene que ver con Edom, Labán o Libona al sur de Amán, el Samán, los semitas del clan de los Kenitas, que se menciona en Primera de Crónicas 2:55, y probablemente el WRBR, que son los Uadi Hasa, y precisamente YHW, que lo traducen como Yahoo, así lo pronunciaban, y Pips, son todas estas zonas, son grupos que están identificados como los Chazus, ¿ok? Ahora, en la época de Merentab, los israelitas no son descritos ni representados como Chazus, sino no hay ninguna conexión con estas tribus en cuanto a hablar a los israelitas. Identificaban a los Chazus en los bajos relieves de Merentab, en Karnak, como individuos distintos de los israelitas, ya que ellos llevaban ropas, peinados diferentes. Ustedes recordarán que les mostré la semana pasada cómo pintaban a los que venían de Canaán con barba y los cabellos, la ropa muy pintoresca, que era muy diferente a los egipcios. Entonces, vemos que ellos llevaban ropas, peinados diferentes y son denominados pues de forma distinta por estos escribas egipcios. Ahora, aquí viene algo interesante. Ahora vamos a entrar, ya hablamos de los Chazus, dónde estaban, en qué zona y cómo los conocían los egipcios. Pero ahora vamos a entrar con los hebreos. ¿Quiénes eran los hebreos? A veces piensan, los hebreos eran los israelitas, No, vamos a ver que los hebreos era un grupo diferente, también conocidos como los apirú. Los apirú, también aparecen unos apirú en otros textos de Mesopotamia durante todo el segundo milenio antes de la era cristiana, siempre como gentes del desierto que merodeaban por ahí, asaltaban y a veces también ofrecían sus servicios como mercenarios. Es decir, los famosos apirú o conocidos como los hebreos, pues eran personajes que no eran, pues eran personajes, vamos a decir, violentos, asaltaban, robaban y pues ofrecían sus servicios, tenían su currículum, llevaban su currículum allá con los egipcios para poder pedir trabajo y decían, pues podemos trabajar de mercenarios, y normalmente en aquellos tiempos contrataban a los hebreos como mercenarios. Los Abirú estaban todo lo que es el creciente fértil, ¿sí? Son probablemente los mismos hebreos que la menciona en la Biblia. Ahora, pero no en el sentido de que el nombre represente exclusivamente el clan de los abrahamitas o de los que vienen de Abraham, ¿sí? Que es la semilla de Israel, sino son semitas seminómadas. Recuerden esto, los Abirú eran semitas, Abirú, que ahí viene lo de hebreo. Los Abirú eran semitas seminómadas y en su mayoría eran amoritas, ¿sí? O amorreos, también conocidos como amorreos, y pues sus clanes estaban dentro de estos grupos patriarcales bíblicos. Entonces, por eso tenemos que ir identificando los Abirú, de dónde vienen, quiénes eran, y pues cómo la Biblia los identifica y de alguna manera, hacen una diferencia,
¿sí? Lo vamos a notar en más adelante. Estos amorreos que les estoy platicando fueron un pueblo de origen semita constituido por tribus nómadas muy belicosos, o sea, gente que le gustaba pelear. Chequen ustedes, o sea, belicosos hasta el día de hoy, ¿no? Siempre hay conflictos en el Medio Oriente. Y pues estas personas, tribus nómadas belicosos, ocuparon Siria, Canaán y la región del Éufrates desde la segunda mitad del tercer milenio. Entonces, fíjense cuánto tiempo toda esa zona ha sido, pues desde que el ser humano empezó a agruparse, pues empezaron ahí a pelear unos con otros. Se cree, fíjense, se piensa o se cree que el rey Hammurabi era descendiente de los amorreos. Ahora, ciertos hebreos o Abirú estarían en Egipto trabajando para los egipcios y otros quizás parientes próximos a los patriarcas también estuvieron ahí viviendo en toda esa zona después del pueblo de Israel. ¿Sí? Cuando ya se empezó a formar el pueblo de Israel ya como lo que se conoce como una nación, pues esos Abirú pues ya quedaron ahí integrados con todo el grupo y permanecieron en lo que se conoció como Palestina, hoy lo conocemos como Israel, ¿sí? Y unas veces estos Abirú o estos hebreos estaban de forma pacífica, pero también había otras veces donde se mostraban de forma agresiva, ¿sí? De acuerdo a las cartas de el Marna. La Biblia, la Biblia en sus genealogías habla de Eber, Heber, Eber, que sería el epónimo de los hebreos, ¿sí? Y pues se piensa, como viene en Génesis 11:16, que pues era un antepasado de Abraham, este famoso Eber, que de ahí también de ahí se deriva también el nombre, ¿sí? Y pues se sospecha, ¿no? De que este concepto de hebreo viene desde ahí, y pues la Biblia se apropia después para los israelitas el nombre de hebreo, y pero ya dándolo en un principio más amplio, ¿sí? Para que en otros pueblos lo pudieran identificar. Entonces, hoy actualmente cuando dicen israelitas, cuando dicen hebreos, pues ya prácticamente los están uniendo en un solo grupo, pero al principio eran diferentes, ¿sí? Los hebreos, los Abirú. Ahora, en el papiro, como información importante, en el papiro de Anastasio I, que narra la incidencia del viaje de un escriba egipcio, esto es tremendo, un escriba egipcio que anduvo por Palestina en los tiempos de Ramsés II, se habla de la llegada de Megido en la gran llanura, ¿sí? Y a través del peligroso paso de Aruná. Hace una referencia importante en este punto a los constantes asaltos de los beduinos, entre ellos se cita el jeque de los Asher, que está considerado dentro de las 12 tribus de Israel. Ahora, en la distribución de la tierra que vemos ahí en el pueblo de Israel, de acuerdo a varios textos bíblicos, la tribu de Asher ocupaba una zona contigua a lo de Israel en los montes de la Alta Galilea. Ahora, esto en los montes de la Alta Galilea, tenemos que ir viendo dónde está Asher o Aser, ¿sí? Y vemos que está en la parte del mar Mediterráneo, ¿ok? La presencia de las tribus seminómadas en aquellos tiempos, en esos lugares, en los tiempos de Ramsés II, nos muestran que ciertas tribus israelitas no vivieron en Egipto, y esto es importante, ¿sí? O sea, ciertas tribus israelitas, ciertas tribus de Canaán que nosotros estamos viendo aquí, no vivieron en Egipto, o sea, no hay evidencias que hayan vivido en Egipto. De hecho, cuando se maneja la salida del Éxodo, de acuerdo al relato bíblico del Éxodo, dicen que las 12 tribus iban saliendo, pero de acuerdo a los registros que ya hay históricos, la tribu de Aser o Asher ya estaba ubicada donde nosotros vemos aquí en el mapa. Entonces dices, bueno, ¿cómo es que apenas iban a salir y ya estaban ubicados en su territorio? Dice, pues como que no, no, no,
no hay una sincronización en este relato. Entonces, por eso les estoy diciendo que las tribus de Israel ya estaban asentadas. Y ahorita estamos viendo, ya vimos la salida de los Ixos, ahorita estamos analizando la de los Chasus, que también tuvieron que salir, y hay una más, una tercera que también fue muy importante, entonces de los 3 éxodos que hemos estado mencionando, que habla la Biblia, y de esos tres menciones, se hizo el éxodo que conocemos en la Torá. El reinado de Ramsés II, que es el que se menciona mucho en el éxodo, o más bien se menciona en el éxodo bíblico, las tradiciones bíblicas sobre los trabajos forzados de los hebreos en Egipto y la salida, o famoso o conocido también como el éxodo del pueblo, pues pueden encajar en el reinado de Ramsés II. ¿Ok? Entonces, eh, estamos hablando de la época de Ramsés II, pero hubo una salida, pero ¿de qué grupo? Ya vimos a los Hicsos, 1550, Ramsés II, 1250 aproximadamente. Entonces, la presencia de los pueblos pastores de origen semita, pues en la Biblia que le llama la tierra de Gosén, al este del delta, hay algunos documentos, fíjense, esto es importante, hay algunos documentos que pueden ilustrarlo, como la carta de un oficial egipcio de la frontera oriental, y en este caso en los tiempos de Merentab, que comunica al faraón de esta manera. La carta de este oficial dice: acabamos de permitir pasar por la frontera a tribus beduinas, entre paréntesis, Chasu, de Edom, para que puedan sobrevivir ellas y sus rebaños con la venia o con el permiso del faraón. ¿Sí? Entonces, aquí estamos ya notando, déjenme ponerle la carta, así decía de esta manera. Entonces, vemos cómo la carta del oficial egipcio que está registrado en la historia dan permiso a unos beduinos que salgan junto con sus animales, ¿sí? Que son de Edom, salieron rumbo a Edom, ¿sí? Y con el permiso del faraón. Ahora, chequen el dato. Todo esto sí sucedió. Ahora, existen textos que ilustran la recluta de este tipo de semitas de origen nómada para realizar trabajos en los templos, en los palacios. Recordemos que la cuestión de templos en Egipto era algo enorme, manejaban muchos animales, tenían muchas carnicerías, o sea, era algo espectacular la cuestión de los templos en Egipto. Y los sacerdotes, o sea, tenían hectáreas, hectáreas de animales donde los criaban y que después para los sacrificios, de acuerdo a relatos históricos. Hay un texto de la época del propio Ramsés II donde se dan instrucciones a un jefe de obras que dice: distribuye raciones a los hombres de la cuadrilla y a los apirú que transportan la piedra para el gran pilono de Ramsés Meri Amón. Entonces, si vemos este relato histórico que está registrado, está hablando, dice, distribuye raciones a los hombres de la cuadrilla y a los apirú, que los apirú vienen siendo los hebreos. Ramsés II fue, como algunos de los reyes de la antigüedad, fue víctima de una loca fiebre constructora que abarcó todo el país del Nilo, desde la segunda catarata, donde edificó el templo colosal de Abu Simbel, hasta Delta, donde levantó su capital. Ahora, la Biblia cita las ciudades de Pitón y de Pi Ramsés en Éxodo 1:11, que lo vimos al inicio de este curso, que eran como lugares donde estaban trabajando los israelitas con calidad de constructores. Ahora, ambas ciudades de Pitón y Pi Ramsés no son conocidas por documentos históricos y arqueológicos. Chequen ese dato, ¿ok? Ahí está el mapa que nos de Pitón y Ramsés que hemos estado hablando. Ahora, Pitón, una ciudad del dios Atum, ¿sí? Nombre religioso de la ciudad de Tecu o Tecú, es citada en el mismo texto de la época de Merentab y se hallaba en el camino de la frontera pues en la llamada tierra de Gosén. Hoy es
pues la localidad de Tel Mascuta. Ahora, Pim Ramsés, ciudad de Ramsés, fue la nueva capital junto con el emplazamiento de la antigua Avaris o Soam, que entre paréntesis le llaman Tanis también, más al norte de Pitón, ¿sí? Pitón, sobre un ramal del delta. Entonces, dése cuenta en el mapa, en esa parte donde están los dos puntos rojos. Ahí sucedieron todos estos lugares de construcción. Ahora, en la actual Cantir, Ramsés II se hizo construir un palacio monumental. En la misma Tanis, un enorme templo rodeado de un colosal muro de ladrillos de 400 metros de lado y 15 metros de espesor. O sea, era algo, imagínate, 15 metros de espesor, era algo ancho. Ahora, Ramsés II es la dinastía 19 y en los años que gobernó Ramsés II, que menciona el Éxodo bíblico, fue entre el año 1279 y 1213, antes de la era cristiana. Ahora, la Biblia se refiere expresamente a la fabricación de ladrillos por parte de los hebreos, como viene en Éxodo 1:14, Éxodo 5 del 7 al 20, y al transporte de materiales de construcción también, Éxodo 2:11, Éxodo 5:4 al 5 y Éxodo 6 al 8. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí ya como una conclusión a todo esto que hemos estado hablando de la construcción? Pues bueno, en la época de Ramsés II sí hubo esclavos hebreos, ¿ok? Pero no eran los israelitas o la nación de Israel. Eso que quede claro, ya explicamos quiénes eran los abirú o los hebreos, cómo es que llegaron y cómo fueron esclavos, porque hay documentación que lo respalda. Entonces, en la época de Ramsés II sí había esclavos hebreos, pero no eran los israelitas de la Biblia. Había tribus asentadas en Canaán que no estuvieron en Egipto, como la tribu de Asher, como ya se los he estado diciendo, que supuestamente cuando salieron en esa época, de acuerdo al relato bíblico, porque el relato bíblico habla de Ramsés II, entonces está hablando en los años 1250 promedio, y en esa fecha la tribu de Asher ya estaba asentada, como lo vimos en el mapa. Entonces dices, oye, pues ¿cómo? Si apenas iban a salir y resulta que ya estaba asentado. Ahora, los Chasu era una tribu de pastores nómadas que salieron con la autorización del faraón y su dios se llamaba Yahu, ¿sí? Que después ya se convirtió en Yahweh, Yahvé, que realmente no es la manera de, ¿cómo se dice? Son consonantes, la Y, H, V, H, o el Yud, Het, Bat, Hei. Yahweh no es la manera correcta de decirlo, Yahvé tampoco, Jehová tampoco, Jehová tampoco, o sea, ninguna de esas es la correcta, ¿sí? Entonces, por eso ellos decían Yahu, Yahu, así lo decían antiguamente, ¿ok? Y por eso chequen el dato, ya se los dije, los profetas, que son sobre todo los profetas judaítas, chequen la influencia de Edom, con los que terminan con Ias, terminan su nombre con Yahu, Yosiyahu y así, ¿no? Bien, entonces, las salidas de Egipto, los Ixos, fueron en el año 1550 antes de la era cristiana, los Chasus fueron en el año 1210 antes de la era cristiana. Ambas, dice, nos muestran historias diferentes que se transmitieron de manera oral y que se hizo tradición. Recordemos que los Ixos hubo una batalla y pues los echaron, los corrieron, fue una batalla y tuvieron que salir huyendo. Los Chasus salieron con un permiso del faraón, ¿sí? Pero no eran 600,000, 500,000, 3 millones como lo dice la escritura, no, era un grupito pequeño, una tribu. Entonces, pues hasta aquí nosotros podemos notar esta es la última. Hasta este punto, nosotros podemos llegar a esa conclusión de los Chasus salieron con permiso, los Ixos no salieron con permiso, los corrieron, los sacaron. Entonces ya llevamos dos éxodos conocidos en la historia, pero nos falta uno más, que es
el siguiente bloque de enseñanza.